Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este seminario departamental. En esta ocasión tenemos el grato honor de tener al doctor Omar Rodríguez Abreu. Actualmente él es profesor investigador de la Universidad Politécnica de Querétaro. Tengo entendido que eres egresado de aquí. Todavía 50. Bueno, pero ya casi falta poquito, entonces es de nuestros egresados distinguidos. Bueno, pues sin más le cedo la palabra a Omar. Adelante. Gracias. Bueno, pues les vamos a hablar rápidamente de lo que son los algoritmos metaheurísticos. Básicamente es la línea de investigación que he desarrollado en el tiempo que me he dedicado a esto de la investigación. Los algoritmos metaheurísticos son algunos algoritmos de optimización y búsqueda basados principalmente en la naturaleza o en cómo la naturaleza hace las cosas. Son algoritmos de optimización y están dentro de los algoritmos de aproximación. Dentro de los algoritmos de aproximación tenemos los heurísticos y los metaheurísticos. ¿Cuándo vamos a usar algoritmos metaheurísticos? Generalmente cuando no haya un método exacto, cuando no haya un método eficiente de búsqueda o de optimización, se recurre a los algoritmos metaheurísticos. Otro de los criterios es que no necesariamente estamos buscando una solución óptima, sino una solución que cumpla ciertas condiciones. Tienen ya. Gracias. Bueno, tienen la ventaja de que son algoritmos de propósito general y esto hace que se puedan aplicar en cualquier área de estudio. Es decir, no importa lo que estemos investigando, si tenemos la necesidad de optimizar o buscar algo, se pueden aplicar, se pueden adaptar, son fácilmente adaptables y fácilmente paralelizables para tener una implementación en tiempo real. La desventaja es que no vamos a tener una solución exacta, sino más bien una aproximación o algo que cumpla unas condiciones que nosotros definimos. Son métodos probabilísticos y no siempre encuentran soluciones con una base teórica establecida, ¿vale? Eso depende más bien del diseño que nosotros hagamos para su uso. En general tiene dos etapas de búsqueda. Dentro de un espacio de búsqueda definido hay muchas posibles soluciones, pero son óptimos locales. Entonces hay que buscar en cada uno de los elementos, en cada uno de los pedazos del espacio de búsqueda, digamos. Eso se llamaría diversificación. Y en cada óptimo local, que es cada una de estas montañitas que vemos aquí, sería la intensificación. Sería explorar una de esas soluciones locales y ver si cumple los criterios que estamos buscando para nuestra búsqueda o nuestro sistema de optimización. Existen muchos tipos. Los más comunes pues, son los algoritmos genéticos y los filtros de partículas. Vamos a hablar del más común. El más común en todos los aspectos es algoritmos genéticos. Y básicamente está inspirado en cómo la naturaleza seleccionó los genes de mayor fortaleza. Los que desarrollaron los algoritmos genéticos pusieron o observaron que la naturaleza ya había encontrado la forma de seleccionar lo mejor. Entonces lo adaptaron a un algoritmo que es muy simple. Básicamente pasa por las etapas que pasó la evolución, que pasan la selección de genética de manera muy simplificada, evidentemente. Pero tenemos cada una de esas etapas, ¿no? Tenemos la población inicial, de ahí tenemos la selección de los más fuertes, la cruza de los más fuertes, la mutación y pues la sustitución de la población, ¿no? Esto es decir, cuando los hijos toman el lugar de los padres. Para aterrizar esto vamos a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Una regresión cuadrática y ver cómo se aplica rápidamente un algoritmo genético. Si tenemos datos experimentales, que solemos tenerlos muy frecuentemente, algo así como los que se muestran en la tablita, cuando el tiempo vale 0, tenemos 3.2 y así hasta que el tiempo vale 2, ¿no? Podemos obtener un ajuste, una regresión de un polinomio cuadrado. Para obtenerlo, para tener el mejor ajuste, pues hay que encontrar 3 coeficientes, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, ¿no? Esto se puede hacer con algoritmos metaheurísticos, aunque es un mero ejemplo porque aquí sí hay métodos definidos, no tiene sentido utilizarlos en algo tan simple, ¿no? Pero bueno. Entonces tendríamos un espacio de búsqueda, ese espacio de búsqueda sería tridimensional,
estaría compuesto por la solución de los tres coeficientes que cumplen el criterio, ¿no? En este caso, el menor error es lo que se buscaría, de acuerdo a la tablita que habíamos mostrado. Entonces, partimos siempre de genes aleatorios. Como se partió en la naturaleza, algunos genes pues daban fortalezas a los individuos, algunos no. Entonces, por ejemplo, un individuo estaría compuesto de los tres coeficientes, A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Ese individuo a su vez tendría genes. Genes es cada uno de los coeficientes. Y pues simplemente viene la etapa de cruza, ¿no? Se cruzan los individuos y combinan sus genes. La etapa de diversificación pues se da con un mayor número de individuos iniciales. Entre mayores sea la cantidad de individuos iniciales, tenemos una mayor diversificación, como en la genética real. ¿Vale? Cuando no hay diversificación empiezan a aparecer problemas de endogamia, por ejemplo. O los pueblos donde hay muy pocas personas, pues tienen problemas endogámicos, ¿no? Esto es porque no hay genes diversos para que se reproduzcan. Entonces, la solución no siempre es aumentar la diversificación porque también aumentamos el costo computacional. Entonces debemos encontrar un balance entre la cantidad de individuos y el costo computacional que se tiene. Una vez que definimos la cantidad de individuos, vamos a buscar una forma de evaluar la aptitud de cada uno de esos individuos. ¿Cuáles son los más aptos para procrearse? Normalmente se dice que sobrevive el más fuerte, pero el término correcto sería sobrevive el más apto, ¿no? ¿El más apto para qué? Dependiendo de la situación, algunos genes fueron seleccionados y algunos pues son eliminados, dependiendo de la fortaleza que tenga para cada situación. En este caso, pues esa función es la función fitness, nos va a evaluar el desempeño o la lógica o la eficiencia que tiene nuestro algoritmo de acuerdo a los datos que queramos encontrar. Generalmente, pues, se usan indicadores estadísticos, MSE, RMSE, R cuadrada, MB, MAPE, dependiendo qué estemos tratando de ajustar o cuál sea el objetivo de la investigación, ¿no? En este caso, por ejemplo, un MSE sería suficiente para el ejemplo de la regresión. Incluso tal vez la sumatoria de los errores, pues, es una regresión muy simple, no habría ningún problema. Entonces, se tienen un papá y una mamá que tienen un fitness MCE o una R cuadrada muy bueno, se pueden reproducir. Y pues elegimos un cruce aleatorio. Esto es como en la realidad, aunque el papá tenga ojos verdes, no significa que vaya a sacar ojos verdes, ¿no? Entonces, se seleccionan aleatoriamente los genes que sí se van a reproducir y de los padres originales se crean los hijos. Esto hace que los algoritmos genéticos entren dentro del concepto de algoritmos evolutivos, porque a partir de soluciones iniciales vamos creando nuevas soluciones de acuerdo a lo que nos lleve en el espacio de búsqueda. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos para la regresión, pues, dos papás aleatorios elegidos originalmente aleatoriamente, pero tuvieron un buen fitness, tuvieron una buena función de error, son aptos para la regresión y se cruzan entre ellos, ¿vale? Entonces eso genera diferentes hijos. Esos hijos se vuelven a evaluar y vuelven a generar descendencia hasta que la función de optimización pues encuentra los parámetros requeridos, que puede ser número de iteraciones o un valor mínimo o máximo. Siempre podemos maximizar o minimizar dependiendo de qué estemos buscando en el problema. Podemos combinar genes en distintas posiciones. De un mismo par de padres, pues pueden salir muchísimos tipos de hijos dependiendo de las posibles conmutaciones y permutaciones que haya. Los algoritmos genéticos tienen ciertas mejoras, han sufrido distintas mejoras, por ejemplo, el elitismo. El elitismo garantiza que los mejores genes siempre van a procrear independientemente de la probabilidad que tenga de reproducirse, porque en los algoritmos genéticos los individuos más aptos tienen mayor probabilidad de reproducirse, pero no les garantiza que lo hagan, entonces el elitismo lo hace. También pasan por otras etapas, como mutación. La mutación, por ejemplo, es tal cual pasa en la biología. De repente surge una mutación
y puede ser beneficiosa. En la mayoría de los casos es mala y el individuo muere sin poder reproducirse, pero a veces esa reproducción, esa mutación, por ejemplo, ayuda en la reproducción, a veces por otras razones. Por ejemplo, los ojos de colores, ¿no? Realmente no tienen ningún beneficio, pero ayudan en cierta medida a la reproducción. No debería, pero bueno, así es esto, ¿no? Entonces, las mutaciones a veces son buenas, a veces son malas, a veces permiten que los individuos mejoren y esto nos ayuda a evitar óptimos locales desde el punto de vista del algoritmo. Una vez que cruzamos a los individuos, los evaluamos y mutamos y elegimos a los mejores con elitismo, pues vuelven a ser parte de la población original. Se eliminan los peores genes, los peores individuos y queda una población más robustecida que en cada ciclo, que en cada generación va encontrando la solución más aproximada. Eh, no todo es color de rosa con los algoritmos metabrísticos, evidentemente tiene desventajas. La evaluación puede ser muy costosa, por ejemplo, en el caso de solucionar modelos con ecuaciones diferenciales, pues tenemos que hacerlo iterativo. Y algunas ecuaciones diferenciales no rígidas, por ejemplo, son muy complicadas, muy lentas de resolver, dependiendo del método numérico. Algunos parámetros iniciales, pues, pueden elegirse mal, no hay un método establecido para elegir los parámetros de arranque con los algoritmos metaheurísticos. Y no siempre se puede adaptar con escalabilidad a la complejidad del método, ¿no? Eh, no siempre tiene la solución óptima y, por ejemplo, no es muy útil en problemas de sí o no, porque no hay mucho que cruzar en sí o no, o es sí o es no. Entonces, los problemas binarios no son el fuerte para este tipo de algoritmos, se evita usarlos en este tipo, ¿no? Seleccionar la función fitness en algunos problemas es fácil, en algunos problemas, por ejemplo el MCE, para compararlo con redes neuronales, pues las redes neuronales usan MCE casi siempre o RMCE, entonces seleccionarlo en esos casos es fácil, pero no siempre sabemos qué función nos evalúa mejor el desempeño que buscamos. Necesita cierta experiencia, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es el algoritmo de la búsqueda del cuco. El cuco es un ave que pone sus huevos en otros nidos con la esperanza de que el ave receptora los críe. Cuando nace esa ave, tira los huevos originales y eventualmente el cuco mata al ave receptora y se sigue el ciclo, ¿no? ¿De qué depende de que la estrategia del cuco funcione? De que los huevos que pone se parezcan a los del anfitrión. Si no se parecen, el anfitrión los detecta y los tira o abandona el nido y el cuco no se reproduce. Pero si se parecen lo suficiente, el cuco va a criar a ese huevo como si fuera suyo. Hasta que eclosiona antes que sus hermanos, que no son cucos, y mata a los demás huevos, ¿no? Los tira del nido por lo general. ¿Cómo adaptamos esto a un algoritmo? Buscamos o proponemos los huevos del cuco en un nido como una solución. Y las soluciones que más se parezcan son las que tengan mejor fitness, mejor función fitness. Serán huevos que sí se parecen a los del anfitrión. ¿Vale? Entonces esto se puede adaptar. Ahí, por ejemplo, hay una imagen con huevos que pues evidentemente son distintos. Esto implica que la solución es mala, por ejemplo, a nivel algoritmo, y será descartada porque será detectada y no pasará a la siguiente fase, ¿no? Entonces, a la adaptación al algoritmo, pues los huevos en los nidos serían el conjunto de soluciones. Las soluciones nuevas y mejores reemplazarán a las soluciones menos adecuadas y pues se van cambiando se van buscando nuevas soluciones a través de un vuelo aleatorio que se llama vuelo de Levy, que de hecho es como buscan las aves su comida. Está probado que una búsqueda con el vuelo de Levy da mejores resultados que una búsqueda aleatoria. Por ejemplo, la adaptación del vuelo de cómo vuelan las aves a este algoritmo pues ha mostrado buenos resultados. Eh, hay algunas reglas de implementación. Cada cuco puede poner un huevo en cada paso del tiempo. Los nidos de alta calidad se mantendrán. El número de nidos de anfitriones es fijo y hay una probabilidad A de ser descubiertos de acuerdo al fitness que tengan. Si es descubierto, pues el ave huésped puede tirar el huevo o dejar el nido, ¿no? Eso significa eliminar la solución.
pasamos por las mismas etapas y esto se vuelve iterativo. Este sería un segundo ejemplo de cómo podemos utilizar lo que la naturaleza ya probó para encontrar soluciones. El último algoritmo bien inspirado que tenemos es el optimizador del lobo gris. El lobo se encuentra entre los cazadores con mejor eficiencia en cuanto a caza, debido a que lo hace en manada, en una manada amplia, ¿no? En general, aquí podemos ver las etapas de caza, cómo se organizan para atrapar a presas mucho mayores. Y esto lo hace a través de una jerarquización de manada, donde tenemos lobos alfa, el lobo que domina, lobos omega, lobos alfa, lobos de distinta jerarquía, siendo el alfa el más grande y el omega los de menor jerarquía. Y bueno, en este caso la presa se interpreta como la solución que se busca y el lobo alfa sería la mejor solución que guía a las demás soluciones. Los lobos omega, que en la naturaleza son los que exploran en búsqueda de más presas, pues serían las soluciones que están en los bordes de los límites de búsqueda. Entonces, los pasos para este algoritmo sería definir bien la jerarquía social, esto es, asignar a la mejor solución el lobo alfa. Esto dependería nuevamente de la función fitness. Guiando la caza, pues se volverían a la presa, que sería acercarse a la solución, cazarlo, que es evaluar la solución, y nuevamente volvemos a explorar, ¿no? Esto se vuelve cíclico. Esto podemos hacerlo a través de distintas casas para acercarnos a la solución óptima. Tenemos algunos otros algoritmos, como el de Yaya, que no se basa específicamente en algo natural o bien inspirado, sino se basa en la mejor y en la peor solución, y se lo maneja más como campos electromagnéticos. Una solución adecuada pues atrae la búsqueda y una mala la rechaza. Sería como andar con polos positivos y negativos, más o menos. A diferencia de los otros algoritmos, Yaya, por ejemplo, que es de los más nuevos respecto a los que hemos trabajado, el Lobo data de 2015, el Yaya 2017, el Cuco 2010 y los genéticos que se hicieron desde los 60, ¿no? Entonces, es uno de los algoritmos pues, más simples. Elimina lo que le llaman parámetros específicos. ¿Qué son los parámetros específicos? Valores que requieren los otros algoritmos. Por ejemplo, el porcentaje de mutación es un valor que se requiere en algoritmos genéticos, o el porcentaje de probabilidad de que el huevo sea descubierto en el algoritmo de la búsqueda del cuco. Son parámetros específicos. Eso hace pues un poquito más complicado sintonizar ese tipo de algoritmos, y por eso se presentan nuevos algoritmos como el de Yaya. Ahora, ¿para qué se pueden aplicar ya en la ingeniería? ¿Cuál es el objetivo de esto, no? Aquí, por ejemplo, tengo en diapositiva el control backstepping, que está basado en la teoría de Lyapunov, para un dron. Un dron es un sistema subactuado y pues requiere varias leyes de control, una por cada grado de libertad en el espacio. Dos de ellas son virtuales, Ux y Uy. Depende de la dinámica del sistema, a diferencia de un típico controlador PID. Aquí controlamos también la dinámica del sistema y hace que tenga resultados mejores respecto al típico controlador PID. Es muy bueno, pero pues tiene los problemas de sintonización, como muchos controladores. Esas alfa que están marcadas son ganancias de control, que por la definición de Lyapunov, para que sea semidefinida positiva y la definida negativa, tienen que ser mayores que 0, pero es lo único que sabemos. No sabemos cuánto deben valer, no sabemos si hay un límite máximo, no sabemos más que la única condición que sean mayores que 0. Ahora, si afectamos una, afectamos a todas las dinámicas del dron. Ajustarlas, pues es un proceso complejo y no hay un método estándar para hacerlo. Entonces, pues podemos solucionar este tipo de problemas con cualquiera de los algoritmos presentados. En este caso, la dimensión del problema sería de 12. Tendría 12 dimensiones. Cada una de esas alfa es una dimensión. Los rangos, pues sería el valor mínimo y el valor máximo esperado. La población inicial podemos definir 100. Esto también depende de pues, la computadora donde la vamos a desarrollar, el grado de precisión que queramos, entre otros, ¿no?
Y un criterio de paro, en este caso lo podemos fijar en iteraciones. Entonces, el siguiente paso sería definir la función fitness que ajuste o que nos diga cuál de esas alfas es mejores. Vamos a partir de 100 individuos, que van a ser 100 conjuntos de 12 constantes. ¿Vale? Sin embargo, hay que evaluar cuál de esas pues da mejor resultado, ¿no? En el caso de un dron, pues es un sistema con un comportamiento típico de segundo orden, en este caso, que va a tener una respuesta dinámica como la que se muestra en pantalla, ¿no? Los que trabajan con control, pues están muy acostumbrados a este tipo de gráfica, pero básicamente tenemos qué tan rápido se estabilizan, qué tanto se pasa de la referencia o qué tan rápido llega a la referencia, podemos observarlo con este tipo de gráficas. Por ejemplo, en un dron, sobrepasarse de la referencia, es decir, si yo quiero que llegue a 2 metros y él por hacerlo rápido llega a 2.5 metros, no pasa nada, porque puede regresar, está en un espacio abierto. Entonces, esta parte que dice aquí en la gráfica MP realmente no es tan crítica, pero perdemos energía. No es así, por ejemplo, con un robot cirujano, ¿no? Él no se puede pasar, si le dices 1 centímetro, debe ser 1 centímetro, no más, no hay tolerancia. Entonces, podemos ajustar esto de acuerdo a la respuesta que busquemos, a la respuesta dinámica que busquemos, y esto pues nos puede seleccionar qué fitness queremos. En este caso podemos usar el MCE, podemos usar una distancia euclidiana, por ejemplo, entre lo que se pasa de la referencia y el tiempo de establecimiento. Sería una buena opción con drones porque nos dice qué tan rápido llega y qué tanto se va a pasar. Si bien en un dron no pasa nada, cuando excedemos la referencia, pues no tiene frenos. La única forma de frenar es invertir la dirección o el grado de inclinación que lleva. Y eso pues es un gasto de energía. En un dron donde los vuelos son limitados, como de entre 15 y 20 minutos, en el mejor de los casos, pues tirar energía no es bueno. Entonces aquí podemos ajustar el balance entre qué tanto sobreimpulso podemos permitir y qué tan rápido queremos que llegue, ¿no? La función fitness aquí, por ejemplo, la distancia euclidiana, la primera que tenemos, pues podría ser una opción. Ya después de esto, pues podemos ver una comparación de los parámetros específicos. Por ejemplo, aquí, los algoritmos genéticos requerirían más parámetros para poder implementarlo. Probabilidad de mutación, presión biológica, que es la cantidad de individuos que se reproducen por generación. El tipo de cruce, el elitismo, el método de selección, la probabilidad que tiene cada uno de los individuos de pasar a la siguiente generación. En el cuco es más simple, la probabilidad de que sea descubierto cada huevo, de acuerdo a su fitness. Y para el lobo tiene un parámetro específico, pero es intrínseco, está fijado en el 20%, y Yaya pues no requiere ningún parámetro específico. Entonces, estos son los parámetros con los que podemos jugar para encontrar las soluciones para cualquier problema dado. En este caso, esto ya está probado, estas fueron las ganancias que dio el algoritmo. Y podemos ver ahí una gráfica de control de que también sigue la referencia, incluso con perturbaciones, que son los piquitos que se ven allí. Y podemos ver que son valores pues bastante aleatorios, sin ningún patrón. Haberlos encontrado de otra forma pues sería a prueba y error, lo cual no es muy bueno en un dron porque si hay error pues se cae, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones pues, nos pueden brindar. No hay un método específico para detectarlas, generalmente se hace manual y vemos cómo funciona. Incluso en los drones comerciales, los ajustes de un PID se hacen de manera manual porque dependen de muchas cosas. Por ejemplo, aquí nos entregó estos resultados. ¿Qué nos ha otorgado ya a nivel ciencia, digamos, a nivel de artículos JCR? Pues, por ejemplo, el artículo publicado en el 22, recientemente, donde se controló un vehículo aéreo no tripulado, un WAP, con un manipulador. Se probó, se ajustó y se encontraron las ganancias de control tanto para el dron como para el manipulador. Previamente a eso se había trabajado solo con el manipulador, solo con el dron, perdón, donde se ajustaron esas ganancias con algoritmos genéticos. Otras aplicaciones, algo muy simple, por ejemplo, la estimación paramétrica de los motores.
o de cualquier cosa realmente. Si tenemos el modelo, de cualquier sistema dinámico, las ecuaciones diferenciales que lo rigen, pues muchas veces es de utilidad conocer los parámetros de ese modelo. Por ejemplo, el motor de corriente directa es utilizado pues, con muchas aplicaciones, es muy sencillo, el modelo de ecuaciones diferenciales prácticamente se conoce desde ingeniería, pero obtener los parámetros no es tan trivial ya de manera experimental. Algunos pues habría que desarmar el motor para medir algunos parámetros como la inductancia del embobinado. Entonces, esto se puede hacer con métodos heurísticos o metaheurísticos. Nuevamente se ajustan los valores, en este caso son 5 parámetros del modelo. Se requiere cierta expertise para conocer los rangos de búsqueda, en dónde está la inductancia, la resistencia, el coeficiente de fricción viscosa, entre otros parámetros. Y podemos elegir entre muchas fitness, dependiendo, en este caso, el motor es un sistema de ecuaciones diferenciales, es un sistema electromecánico. Entonces podemos medir tanto la parte eléctrica a través de la corriente que consume y tanto la parte mecánica a través de la velocidad angular, omega. Eh, para este tipo de artículos, pues hemos trabajado con algunas mejoras con el método del Cuco, con el algoritmo del Cuco. Se encontró que se podía mejorar con las relaciones en estado estacionario del motor, se agiliza la búsqueda. O en general, encontrar los coeficientes de cualquier sistema en Laplace. Muchos sistemas en ingeniería se pueden reducir a sistemas de segundo orden, que tienen una función conocida y que tienen parámetros desconocidos por lo regular, pero los podemos obtener muy fácilmente con algoritmos metaheurísticos. También podemos trabajar con regresiones de modelos no lineales. Por ejemplo, para una microturbina de gas, es importante conocer las microturbinas, la amplitud de las vibraciones que llega a tener. Las vibraciones dependen en general de la velocidad angular con la que se mueva la turbina, de la velocidad que lleve. A mayor vibración se espera mayor amplitud de vibración. Sin embargo, no hay un modelo específico de vibración en este aspecto. Entonces, se pueden proponer muchos modelos no lineales, como los que se muestran allí, que van desde modelos polinómicos de segundo, tercero o cuarto orden, o modelos exponenciales, o modelos trigonométricos, con coeficientes desconocidos. Todas estas ecuaciones son realmente simples, pero encontrar los coeficientes con un mismo método, pues podría complicarse dependiendo qué tan difícil o qué tan complicados propongamos el modelo. En este caso son modelos propuestos, son modelos de aproximación. Y aquí están los parámetros que se tendrían que tener para cada uno de los modelos que se mostraron en la diapositiva anterior. En este caso, pues hay que hacer un ajuste dependiendo de lo que se esté buscando, porque no es lo mismo, por ejemplo, encontrar la fase en un sistema trigonométrico que está acotada, el coeficiente de un modelo polinómico, que puede ser pues ilimitado, realmente no tiene ningún límite. Entonces los límites se deben de adaptar de acuerdo al modelo, pero la ventaja de este tipo de algoritmos es que se pueden adaptar de manera muy simple. Es básicamente mover un par de líneas y puedes volver a ejecutarlos y volver a correrlos sin ningún tipo de problema. La adaptación pues ya se ve de manera muy simple. Aquí podemos ver los resultados que nos dieron. En este caso, medir las vibraciones con los sensores que tenemos, pues nos da una alta variabilidad de los datos. Y por ejemplo, se miden 3 puntos, pero se puede observar que en un mismo punto de medición, pues hay muchísima variabilidad de los datos. Esto es algo con lo que también pueden lidiar los algoritmos metaheurísticos. No les representa ningún problema. Siguen encontrando el mejor ajuste sin importar la variabilidad del modelo. Del lado derecho podemos ver la función fitness, cómo decae. En este caso tratamos de minimizar el error a lo largo de las iteraciones. Conforme va avanzando, en este caso se hizo con el algoritmo de Lobo, conforme van avanzando las casas, pues la función fitness se va reduciendo. Llega un punto en el que ya no tiene sentido hacer más iteraciones porque no se ve ninguna mejora, al menos no ninguna mejora significativa, y puede ser que no encontremos nada
si continuamos tratando de reducir esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues también se puede adaptar a modelos ya tridimensionales. Los modelos bidimensionales, pues se mostraban en este punto. Son modelos que dependen solo de la velocidad de la turbina. Sin embargo, la vibración es un fenómeno pues más complejo. No necesariamente depende de eso, sino también de la temperatura a la que se haga la combustión. Entonces, en este caso, ya no hablamos de un modelo lineal o un modelo no lineal de las dimensiones, sino pasamos a superficies de respuesta, superficies de estimación, curvas que tratan de estimar en el espacio la vibración, por ejemplo, para la turbina. En este caso se midieron 80 puntos con diferentes combinaciones de temperatura y velocidad y se diseñó una superficie de respuesta que predijera los puntos no medidos, todos los puntos no medidos de operación de la turbina. Aquí es particularmente útil porque la turbina tiene condiciones que bajo los puntos que podemos experimentar no podíamos alcanzar. Bajas temperaturas y altas velocidades, por ejemplo, nos cuesta trabajo obtenerlas en laboratorio, pero pueden llegar a pasar en campo. Entonces, para este tipo de turbinas, pues podemos encontrar puntos que son muy difíciles de medir a través de la extrapolación con superficies de respuesta. En este caso, pues tenemos un par de modelos, los modelos no lineales de 2 dimensiones, y también tenemos la superficie de respuesta analizada con algoritmos meteorísticos, en este caso con el lobo. Podemos pasarnos a otros campos también. Aquí, por ejemplo, la estimación de los borregos peligüeyes. En general, el problema del ganado es pesarlo, porque depende del peso, pues depende del costo y el beneficio económico y del punto de sacrificio, entre otras cosas. Pesar a un animal es complicado porque no se va a estar quieto, siempre va a estar moviéndose, ¿no? Entonces debe ser un pesaje dinámico, lo cual no es fácil. Medirlo, pues tiene el mismo problema, estresas a los animales, cambia todo esto, les afecta si los pesas muy seguido. Hay algunos que pues no se tiene la posibilidad de pesarlos tan simplemente como algunos ganados de talla grande. Aquí pues se propone la estimación del peso a partir de los parámetros biométricos del Pennyweight. Medir, por ejemplo, la altura de la cruz o el largo del cuerpo, pues con algunas técnicas de visión artificial, en este caso se hizo con OpenCV, es relativamente simple. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues proponemos un modelo de estimación de peso, en este caso, por ejemplo, es polinómico, y lo comparamos contra las fórmulas empíricas que existen en la literatura. Por ejemplo, aquí había una fórmula muy simple que medía el largo por el alto, pero nos daba un error de 35-40% en la estimación del peso del borrego. Entonces, realmente no es una fórmula empírica muy útil, aunque es de las más extendidas. Y esta es la mejor, como estarán las otras, ¿no? Ya no las probamos. Pero sí redujimos el error hasta 8% con el polinómico y los demás usos de los demás parámetros biométricos. Entonces, podemos usar tanto la visión artificial para obtener el gran número de datos de una sola medición. Podemos hacer desfilar a los peligüeyes y podemos tomar esos datos biométricos para obtener un modelo que calcule el peso pues con mejores resultados, ¿no? Entonces, tenemos un par de artículos también en revisión sobre la viabilidad de la estimación de peso con, con algoritmos metaheurísticos y con algoritmos bien inspirados de manera general. Es una técnica de inteligencia artificial, tiene algunas ventajas frente a otras, también desventajas. Por ejemplo, no requiere una cantidad elevada de datos como en el deep learning o incluso el machine learning requiere más datos. No es una caja negra como los modelos que podemos obtener vía redes neuronales, ya sea machine o deep. Nos va a dar buenos resultados, probablemente, o similares, con la diferencia de que no sabemos qué está pasando dentro y no se va a saber.
y requiere menos conocimiento que hacer un sistema experto basado en lógica difusa. No necesitas conocer tanto del problema. Las desventajas, pues no hay garantía de solución óptima. Requieres no tanto conocimiento como la lógica difusa, pero sí saber definir límites y el espacio de búsqueda, sobre todo, para encontrar los parámetros adecuados. Y pues el tiempo puede ser exponencial también. No siempre es adecuado usarlos, ya lo comentamos, pero cualquier problema de ingeniería, de optimización y búsqueda, pues se puede adaptar a este tipo de algoritmos. Entonces, realmente no importa en qué área estén trabajando, un algoritmo metaheurístico podría encontrar el punto óptimo en su investigación. De mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias, Omar. Entonces ahora viene la sesión de preguntas. ¿Alguien que tenga algún cuestionamiento para nuestro ponente? Muy bien. ¿Siempre hay la garantía de caer en un mínimo o máximo global? No, de hecho, es algo intrínseco a los algoritmos metaheurísticos. No hay garantía de encontrar la mejor solución global. Pero, por ejemplo, en el caso del dron, como les comentaba, no necesitamos la mejor solución, solo la solución que cumpla los requisitos de diseño de la respuesta que buscamos. Entonces, cuando se busca una solución exacta, no es bueno recurrir a esto porque esto nos va a dar soluciones aproximadas, muy probablemente queden en óptimos locales. La pregunta más bien sería, ¿la solución que encontró cumple con los requisitos de tu aplicación? En ese caso, es la solución adecuada, pues se da con los metaheurísticos. Pero sí, el problema de los óptimos locales y globales, pues siempre va a estar en este tipo de algoritmos. Cuando se trata de resolver problemas de optimización, normalmente nos enfrentamos a veces a escenarios muy difíciles, ¿no? Y una de las cosas que pues hay en la literatura es sobre la velocidad con la que los algoritmos convergen y si son capaces de encontrar a veces soluciones, como está diciendo Joel, distinguir entre, o sea, dependiendo de cómo sean las condiciones iniciales, ¿no? Normalmente se da a un óptimo local o a lo mejor con búsqueda más como de palos de ciego, ¿no? Por aquí no fue, por aquí no fue, por aquí no fue, encontrar el otro. Un poco saber tu opinión acerca de todos estos algoritmos que nos acabas de mostrar, la rapidez de convergencia, la complejidad computacional, y cómo darnos cuenta si lo que estamos viendo, por ejemplo, después de que tú hiciste este esfuerzo de hacer un modelo de medición de esto de los borregos en relación a la imagen, ¿no? ¿Cómo saber si los parámetros estos que encontraste se tratan de mínimos locales o por ahí hay algo más? Ok, bueno, la selección de los parámetros, pues es siempre un tema de discusión. Existen algunos investigadores que tienen métodos de selección de hiperparámetros. En lo particular no los uso porque sus métodos requieren la selección de otros parámetros, entonces no le veo mucha eficiencia. Tendrías que conocer o tener expertise en la selección de esos parámetros para que te seleccionaran tus parámetros y añades complejidad al sistema. En cuanto a la complejidad, pues muchas veces depende de los tipos de ecuaciones, más bien del modelo que estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso de los peligüeyes era un modelo polinómico, computacionalmente no representa ningún problema. Pero, por ejemplo, en el dron, que tiene que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, de 6 ecuaciones diferenciales, y en algunos casos con algunas combinaciones de parámetros, pues se vuelven ecuaciones más complicadas de resolver, los pasos se tienen que hacer más pequeños y pues la complejidad aumenta, ¿no? Entonces, hay algunas formas de limitar las búsquedas. Por ejemplo, en el caso de los drones, cuando nos alejamos de soluciones
que ya no tiene sentido seguir explorando. Por ejemplo, si nuestra referencia está en 1 y vemos que para el segundo 0.5 segundos mi ecuación diferencial ya me arrojó resultados de 40. Si yo la dejo simular, va a tardar muchísimo y es una solución que ya está descartada. Entonces ahí podemos poner descartes de manera agregada, de manera extra, porque sé que esa solución es mala, se le ajusta un fitness el mayor que se pueda, se le ponen 10 a la 10, no estoy muy seguro de dónde sale ese dato, pero le ponen 10 a la 10 y el mismo algoritmo descarta esas soluciones, nos ayudan a agilizar este tipo de problemas con ecuaciones diferenciales. En cuanto a cuál seleccionar, qué parámetros seleccionar, este es un mundo, este es todo el mundo. De entrada, ya está probado que no hay ningún algoritmo que sea mejor para todo. Entonces, ningún algoritmo nos va a dar, a nadie puede decir hoy por hoy, este es el algoritmo mejor para todas las aplicaciones. Su uso va a depender de la aplicación. Y donde he tenido buenos resultados con Yaya, he tenido malos con algoritmos y viceversa. Entonces, esto, como me comentaba, está probado por el teorema de no free lunch. Si estamos en un tema científico, pues normalmente nos obliga a utilizar al menos 2 métodos para asegurarnos que andan sobre la misma eficiencia y que no es un método malo para trabajar sobre ese tipo de problemas. ¿Vale? Si es para solución a nivel de ingeniería, pues no se requiere más que cumpla con la condición de operación que buscamos. Entonces, pues allí, ahora sí que la experiencia y el trabajo con distintos algoritmos, pues nos pueden ayudar a seleccionar con mayor rapidez este tipo de datos. Algunos límites están intrínsecos al problema. En el caso de las ganancias, por ejemplo, del controlador backstepping, pues es evidente que no puede haber búsqueda en valores negativos. Hacia arriba, ¿cómo lo limitamos? Si bien no hay nada que nos impida usar valores muy altos, pues el efecto de la saturación en los actuadores lo podemos usar como límite superior y en ese caso el sistema físico nos dice dónde buscar. Esas son posibles soluciones que nos ayudan a reducir la búsqueda y agilizar el coste computacional de esto. Bueno, aquí la implementación en tiempo real pues sigue dependiendo de la complejidad del problema. Repito, para un modelo polinómico pues es trivial el tiempo de cómputo. También depende de si el hardware que necesitemos utilizar. Si es un sistema embebido, evidentemente pues tenemos mucho menos recursos computacionales. Lo que sí, estos algoritmos tienen la facilidad de volverse paralelizables. ¿Por qué? Porque lo más pesado de estos algoritmos es evaluar qué tan apto es cada individuo. Si tenemos 300 individuos, pues tengo que evaluar uno por uno para ver qué tan eficiente es o qué tan apto es. Sin embargo, esas evaluaciones no dependen una del otro, cada individuo es independiente. Entonces, si yo tengo disponibles 300 núcleos, lo puedo hacer en un ciclo, ¿no? Pero pues ahí depende de qué hardware tengo. Si tengo un núcleo, por mucho que sea paralelizable, pues voy a tener que seguir todo el proceso lineal y ya no puedo reducir el tiempo de procesamiento. No obstante, pues ya muchos sistemas embebidos tienen núcleos que nos permiten paralelizar esta parte. Esa es una de las ventajas, que es fácilmente paralelizable porque ningún individuo depende de otro. Entonces, el mayor costo computacional es la evaluación de los individuos, que normalmente en algunos lugares llegan hasta 500, dependiendo de la aplicación. Pero sí se puede paralelizar y eso, dependiendo del hardware y la aplicación, pues nos puede llevar a sistemas embebidos o sistemas portables en tiempo real, dependiendo, ¿no? ¿Alguien más? Pues le damos las gracias a Omar por esta charla tan interesante. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, pues también les agradecemos y nos vemos entonces en el próximo seminario, el martes de la próxima semana. Hasta luego.